padres que amas te dieron la espalda, hoy los brazos del Señor te abrazan. Todo estará bien. Si no tienes para pagar... Hola amigos marianos y comunidad católica. Con las buenas tardes les damos la bienvenida a esta cita de los viernes en su espacio Laberinto. Transmitiendo en directo desde los 12:20 del AM en Bogotá, Colombia, les enviamos la más grande bendición de Dios Todopoderoso y de la Virgen María, Madre de todos. Saludamos a nuestro director, sacerdote y amigo, Padre Germán Acosta, y a todo el equipo técnico que hace posible que entremos a sus casas en esta preciosa tarde capitalina. Así, nuevamente les decimos gracias por acompañarnos en Laberinto. El tema de hoy, sanación intergeneracional. No se muevan del dial, ya regresamos. Estoy con él, todo estará bien, todo estará bien. Si te miras al espejo y no te gusta. Estamos en Radio María, en los 12:20 de la AM, nuestra mesa de trabajo, Sandra López, psicóloga, terapista en sanidad interior, Claudia García, publicista y periodista, Iván Bello, nuestro corresponsal, y quien les habla, Pedro Espirco, su servidor y amigo. Estaremos conversando en esta mesa de trabajo acerca de la sanación intergeneracional. No se vayan. Otra vez y tú volverás a nacer. Bueno, iniciamos este programa con la bendición de Dios, con la bendición de la Virgen, y como es costumbre, vamos a iniciarlo con una pequeña oración que nos trae preparada Claudia García, que la he visto muy juiciosa nuevamente en el cenáculo de la Virgen. Muy buenas tardes para todos los oyentes. En este momento nos ponemos en disposición para darle gracias a nuestro Padre Celestial, a la Virgen Santísima María y a los santos ángeles del cielo para que nos acompañen en esta tarde, en este ameno programa, iluminen nuestras palabras, iluminen a todos los oyentes y sea esta la ocasión para pedirles siempre su protección y ayuda. Amén. Amén y amén. Bueno, coloquémonos en contexto. Estamos en este tema tan interesante que es la sanación intergeneracional. Iniciamos con una breve reflexión. Les comento que estuve revisando el texto bíblico y encontré 2 o 3 interesantes versículos en Lamentaciones 5:7. Dice lo siguiente: nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con las culpas. En Éxodo 26 dice lo siguiente: porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la 3ª o 4ª generación de los que me odian. En Éxodo 26 nos dice la Biblia: y tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. En este marco entramos en el tema de la sanación intergeneracional, y quién mejor que Sandra López, psicóloga especializada en estos temas, nos defina. Sandra, ¿qué es la sanación intergeneracional? Sanar, lógicamente, es salud, es bienestar, es calidad de vida. En la medida que sanamos aquellos patrones, aquellas creencias, pensamientos que nos inculcaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y así sucesivamente, porque son ciertas creencias que son transmitidas de generación en generación. Por ejemplo, la primera hija de cada matrimonio, de cada familia, no se puede casar porque se tiene que quedar cuidando a la mamá toda la vida. Es algo que está atando. Es una creencia errónea que también obstruye el progreso de vida de este ser humano en ampliar todos sus conocimientos, todas sus vivencias, que tiene derecho a construir una familia, un hogar, pero no lo puede hacer por esa creencia que son erróneas, y eso ata. Lo está condicionando en un momento determinado. Totalmente. Como el hecho de que si algún padre, como tú dijiste en las citas bíblicas, cometieron algún error pasado, de no sé, de pronto alguno robó una herencia de alguien en un pasado, le robó algo a alguien, es posible que en esta generación del presente uno dice, pero si yo soy una persona de bien, no le hago daño a nadie, antes soy compañerista, todas las ideas que tengo a nivel laboral, profesional, se lo comparto al resto de gente y a la gente le va bien, porque a mí me va mal. Lógicamente Dios tiene que limpiar, tiene que sanar, primero limpia para poder sanar
esas cosas que se hicieron en el pasado, que nos ataron, para que ya la prosperidad y la bendición de Dios llegue, pero llegues en la limpieza, en la pureza y no en lo que está sucio. Se habla del árbol genealógico familiar, que está quizá un poco contaminado. ¿Cómo podemos, Claudia, sanar esas cosas del pasado que influyen en nuestro presente y que muy seguramente influirán en nuestro futuro y en nuestros descendientes? Entendiendo de que tal y como dice Sandra, ese árbol genealógico se encuentra de pronto manchado, ¿sí?, por ciertas acciones erróneas, como el ejemplo que nos colocabas. Es muy cierto. Una de las principales maneras de hacer una buena sanación intergeneracional es primero la fe. La fe es muy importante. Si somos una familia de fe, vamos a poder cerrar esos círculos viciosos que han quedado en nuestra vida, esas ataduras que han quedado del pasado. Y otra cosa muy importante es enseñarle a nuestros hijos valores. Uno tiene que estar muy pegado a los valores y a los principios de fe. Esa es una de las principales formas de sanación intergeneracional. Empezamos a cerrar todo eso, a demostrar valores que sean diferentes y valores agregados en nuestra familia, y hace que todo esto vaya sanándose para el futuro. Sandra. Algo pues que le agrego, estamos hablando pues de la parte de sanación, como todo también el ADN, la parte emocional también se transmite. Por ejemplo, si nuestro papá sufre de una enfermedad, no sé, un cáncer, puede ser que el hijo también nazca con cáncer o en el transcurso de la vida dar cáncer. Entonces, las enfermedades también en el ADN se van, como las características físicas de parentesco físico, rasgo físico, se van heredando, también la parte emocional. ¿Por qué? En el aspecto de que pronto el tatarabuelo era como que egoísta, digamos. Entonces resulta que los demás eran compañeros, pero uno sacó esa actitud de egoísmo y que fue heredada por ellos por alguna cosa. Pero también como uno se puede sanar es liberándose. Y al liberar es lo que hablamos de la fe, llenarse de amor, de creer, de confiar, de portarse bien, porque las buenas acciones liberan. Es que si se dan cuenta en la historia de la vida, también la Biblia lo dice, nuestro Señor Jesús lo dice, cada vez que Él sanaba, liberaba a alguien, decía, no vuelvas a pecar, corrige tus fallas porque si no te vendrán cosas peores. Entonces, para sanarse hay que corregir los actos, convertirse realmente. Es muy claro lo que plantea Sandra, y bueno, nosotros entendemos perfectamente que rasgos físicos los podemos heredar, ¿sí? Sí. Rasgos psicológicos, inclusive podemos heredar comportamientos, actitudes, desde el punto de vista psicológico, trastornos, claro que sí, pero en temas del alma, nosotros podemos heredar cosas buenas o cosas malas de las almas de nuestros antepasados en ese árbol genealógico. Pues yo digo que más que todo son características de personalidad. La persona es compañerista, egoísta, es amable, la persona es servicial, es muy misericordiosa. Son características que se van heredando y que se van enseñando. Mira, muchas veces los padres dicen, los niños no lloran, las mujeres sí, las mujeres en la casa, los niños en la calle, y que se va pasando de generación en generación y ya se llega al extremo que se abusa de todo. Porque todo extremo es malo, es negativo. Ese es el equilibrio, que es la coordinación del amor y la sabiduría de Dios, o sea, todo unido. Esa es una persona sabia que sabe pensar guiado por Dios, con el corazón de Dios, está la sabiduría divina. El tema está planteado, sanación intergeneracional. Estamos en los 12:20 de la AM y en Radio María Colombia en Internet. Los teléfonos al aire, 746-0091, 746-0091. No se muevan del dial, ya regresamos. Señor mío, no entiendo tus designios, los dolores de la dura enfermedad. Tú que estabas cubierto por las llagas, hoy te pido que de mí tengas piedad. Devolviste la vida al mundo. Bueno, continuamos en su programa Laberinto, el tema que nos ocupa, sanación intergeneracional. Vamos a escuchar una entrevista interesante que hizo nuestro corresponsal Iván Bello. Es la primera parte de una entrevista
que está muy ligada con el tema de una persona que maneja bastante bien estos asuntos. Habla sobre, lo vamos a escuchar, sobre los genes. Muy importante sobre esta sanación intergeneracional. Quiero que lo escuchemos y le pongamos mucha atención. Perfecto, escuchemos la primera parte de esta entrevista. Buenas tardes y gracias por escucharnos hoy de nuevo. Regresamos con nuestras entrevistas habituales. Hoy con el Monseñor Daniel Ferreira, párroco de San Juan de Ávila, quien nos va a colaborar con sus valiosos conceptos acerca del tema de hoy para desarrollarlo con todos ustedes, amigos oyentes. Padre, con la buena tarde, ¿qué significa el concepto de sanación intergeneracional para usted? Pues pienso que es la participación de, bien sea de las cosas positivas o de los elementos negativos entre las distintas personas de una misma familia, o que podríamos llamar en un orden muy físico los genes. Podrían, según el concepto que está preguntando, podrían trasladarse también a un orden espiritual. Entonces, ese sería el concepto fundamental de lo que yo entiendo con la pregunta que me formula. Gracias. Bueno, ahí estaba la participación de Monseñor. Sandra, ¿qué opinas acerca de la ilustración que nos hace el padre en este momento acerca del tema que nos ocupa? Está muy oportuna porque va muy coherente con lo que hemos venido hablando en lo que llamamos del programa. Primero, habla ADN. También hablan de las situaciones del momento, porque es que también hay cosas que uno se ata y tiene que liberarse, pero de las cosas que uno se ata también en el presente, ya sea por la sociedad, por la familia, por errores que uno comete, porque no todo es la familia intergeneracionalmente, los antepasados, sino que también hay cosas que uno se equivoca, uno mismo, entonces uno tiene que corregir y aprender de ello. Y todo se transmite por el ADN también. Hay una participación interesante en YouTube que estuve escuchando de nuestro director, el padre Germán Acosta, y él hablaba en uno de esos apartes acerca de este tema y planteaba esto, o más bien se lo planteaba uno de los feligreses y le decía al padre lo siguiente: ¿no les parece, padre, que es injusto que en la actualidad nosotros, como hijos de Dios, respondamos por actos que han cometido otras personas, partiendo que la responsabilidad pues es individual, pero aquí estamos hablando como una especie de responsabilidad del colectivo? ¿Qué opinas, Claudia, acerca de quizá esa, entre comillas, injusticia que más adelante veremos que no es así, ¿no? Bueno, con conocimientos de causa puedo decirles que sí es algo injusto, porque uno, como lo decía Sandra hace un segundo, uno cree que lleva una vida relativamente buena, que es una buena persona, es un ser espiritual, es una persona que cumple a cabalidad con sus obligaciones, tanto como familia, como persona, como ser humano, y le llegan una serie de sucesos que uno dice, pero ¿por qué me pasan a mí? Uno siempre está pensando, pero ¿por qué me tocó a mí esta parte harta de la historia? Con conocimiento de causa les puedo decir que sí, muchas veces uno se pone a mirar en el pasado y uno está cargando con los errores de sus antepasados, y sí diría yo que es injusto, pero también tenemos que poner de nuestra parte, porque si nos ha tocado a nosotros vivirlos es porque Dios quiere para nuestras generaciones una mejor vida. Entonces, qué mejor que, bueno, nos tocó vivirlo a nosotros y no ha sido fácil para muchos, lo puedo decir, pero si logramos superar esas adversidades, yo creo que nuestras futuras generaciones van a ser plenas, van a ser muy felices. Es decir, injusto desde el punto de vista individual, entre comillas, pero justo desde el punto de vista de una responsabilidad del colectivo. Exactamente. Sería más o menos la enseñanza. Iván, sí. ¿Qué opinas al respecto? Yo también estuve mirando la charla del padre Germán. Hay una parte que me gustó mucho, el subconsciente, esas experiencias y esas cuestiones que nos transmiten nuestros antepasados, y puede ser, pues hablemos de nuestro pasado inmediato, nuestros padres van quedando registrados ahí. ¿Qué pasa? Yo opino, tampoco podemos echar toda la culpa a ciertas herencias o ciertas transmisiones. También es responsabilidad de nosotros. Sí. Y nosotros, o sea, si hay una cadena, rompámosla. E iniciemos un nuevo proceso para nuestros descendientes. Interesante. Sandra, pero cuando se habla, bueno, rompamos esa cadena, de pronto esa atadura, y muy seguramente lo vamos a romper haciendo uso de la mejor herramienta que tenemos los católicos, que es la oración. Sí, eso es básico. Hay oraciones especiales dentro de nuestro catecismo para ese tipo de rompimiento de ataduras en esa sanación intergeneracional. Claro que sí, y lo más básico y lo que más libera y sana es hacer el rosario.
El Santo Rosario es sanador. Por ejemplo, ahorita en Teleamigas se está patrocinando los rosarios de vocaciones de la Virgen. Es un rosario donde se nombra todas las advocaciones de la Santísima Virgen María. Y este rosario es muy liberador. Es bastante largo porque dura 1:30 haciéndose el rosario con ciertas oraciones. Por ejemplo, San Miguel Arcángel es el arcángel que nos libera de todas esas cadenas, de todo lo maluco, de todo lo feo y nos protege. Y se mencionan otras oraciones que son muy importantes para liberarnos. También hay oraciones que uno mira en los libritos, en la catequesis, que en la Biblia hay de sanación, de liberación, como también hay otras muy bonitas referente al hacer ayuno, que estamos en la época de Semana Santa. Entonces en la época de Semana Santa el ayuno es muy importante, el orar, la visita al Santísimo, ir a misa, es liberadora, la comunión, el perdonar, pedir el perdón por nuestros pecados, o sea, la confesión, eso libera y ayuda a sanar. El simple hecho que no tenga una actitud de cambio, de conversión, cuando uno tiene esa actitud, esa disposición, Dios lo ayuda a uno. Hay oraciones, como te dije, de San Miguel Arcángel, las oraciones de la Virgen Santísima. Mucha gente y muchos padres que hacen exorcismo lo utilizan en los exorcismos. Es decir, la religión católica tiene algo muy hermoso que nos brinda todo un abanico de posibilidades y de herramientas para romper esas ataduras. Es lo que te entiendo, porque has mencionado muchísimas oraciones para atacar ese tipo de temas. Pero Claudia, quería hacerte una pregunta. Está bien, cargamos con quizás ciertos errores y ciertas equivocaciones de nuestros antepasados. Eso es claro. Pero también nosotros tenemos un libre albedrío con el que nos ha dotado nuestro Señor. ¿Qué poder hacer desde nuestro libre albedrío, desde esa perspectiva, para poder corregir lo que estamos llevando a cuestas? Sí. Bueno, el libre albedrío lo que nos dice es que podemos nosotros saber muy bien qué es lo que queremos, qué es lo que hacemos. Entonces, nosotros debemos tener muy claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si no queremos estar dentro de la parte religiosa, por así decirlo, dentro de un solo contexto religioso, nosotros tenemos que tener una línea. Nosotros no podemos ser mitad para este lado y mitad para este otro. Tenemos que seguir una línea recta, porque eso es lo que hace que podamos romper esas ataduras y esas cadenas que tenemos. Y aparte de eso, ese es el ejemplo que nosotros damos. El simple hecho de tener la opción de tomar un camino, ya sea el bueno o sea el malo, dentro del libre albedrío, lo que sí nos dice la vida misma es que debemos tomar el buen camino. Entonces, nosotros debemos tomar es una línea recta y debemos ser blancos, porque todo lo que, o grises o negros, pues obviamente está mal. Lo que debemos hacer es tener una línea y hacer las cosas correctamente para que esas cadenas se vayan rompiendo. Es decir, de una u otra manera es una decisión nuestra. Es una decisión nuestra, exactamente. Quitar y destruir esas ataduras. Libre albedrío, Iván. Estuve viendo también en YouTube una conferencia del padre Juan Andrés Barrera. Dice en una frase: eres libre para escoger el camino y cambiar el destino, rompiendo esa cadena y renunciando a todo aquello que te ata. Pues creo que no hay más que decir ante esta posición. Y sí, tenemos toda la oportunidad, gracias a Dios, de cambiar el destino, sobre todo ya pensando en los descendientes. Bueno, muy bien, estamos en Sanación Intergeneracional. Les recuerdo que las donaciones para Radio María, Banco Popular, cuenta de ahorros 220-04-11-00215. Banco Popular, cuenta de ahorros 220-04-11-00215. Estamos en los 1220 de la AM y en Radio María Colombia en Internet. Teléfonos al aire 746-0091. No se muevan del dial, ya regresamos. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionar. Continuamos en Laberinto en los 1220 del AM. Nos visita hoy Carolina Vargas, terapeuta ocupacional y magíster en musicoterapia. Te tengo una pregunta diseñada
corchadora en el tema de musicoterapia, pero primero nos va a colaborar con la advocación de la Virgen, que ya es costumbre en este programa. Claro que sí. Bueno, la advocación del día de hoy es la advocación de sanación de la Virgen de Chonstán. La campaña de la Virgen Peregrina nació en un marco histórico de Chonstán muy específico. El día 31 de mayo de 1949, en los viajes internacionales del padre Kentenich. Esta campaña es una respuesta a los anhelos que movieron al padre Kentenich, en la cual estaba el deseo de tener aliados para la misión, de expandir y popularizar la alianza de amor, de complementar y enriquecer a Chonstán a través de un gran movimiento popular de peregrinos y de vivir el organismo de vínculos a lugares, personas, valores y a una misión. Esta campaña es una nueva visitación de María a nuestros tiempos. María se pone en camino urgida, surgió María y se encaminó presurosa. Bueno, ahí teníamos a Carolina Vargas, magíster en musicoterapia. Me llama mucho la atención tu profesión. La música católica, ¿qué temas manejan en musicoterapia desde el punto de vista católico? Es espectacular tener esa experiencia de oración acompañado con música de nuestra religión, de la religión que profesamos. ¿Qué experiencia has tenido en ese sentido? Bueno, claro que sí. Bueno, en musicoterapia, como su mismo nombre lo indica, es un proceso terapéutico, al igual que la psicoterapia, como lo hace la doctora Sandra. En el caso de otro tipo de terapias que se utilizan, como la psiquiatría, como la terapia ocupacional, como fisioterapia, es un tipo de terapia que implica un proceso como tal, por lo tanto es terapia. ¿Qué hacemos en musicoterapia específicamente? Se toma la historia de vida de la persona, la historia musical, así como existe en los hospitales una historia clínica. En este caso se utiliza la historia musical, en la cual se toman canciones que hacen parte de la historia de vida de la persona, como lo había mencionado. En el caso de una persona católica, vamos a tomar las canciones que hacen parte significativa en su vida, por ejemplo, canciones que hacen parte de las ceremonias, que son representativas, que les recuerdan momentos importantes con familiares o situaciones adversas. Generalmente las canciones representan sentimientos que uno tiene hacia el perdón, hacia el amor, y se utilizan esos elementos para trabajarlos en terapia y que esa persona logre resignificar la canción. El que canta reza dos veces, dicen, ¿no? Sí. Y tienes mucha acogida con tus pacientes o las personas que asesoras en este tipo de terapias, de situaciones que de pronto sean difíciles y que hayan sido superados a través de este tratamiento, entre comillas, si se puede decir de esa manera. Claro que sí, la musicoterapia es un tipo de alternativa complementaria a otro tipo de intervenciones, ya sean médicas o psicológicas, donde la persona, como te decía, logra resignificar a través de su misma historia. Es interesante ver cómo las personas a través de proceso al principio están un poco temerosas y un poco como a la expectativa de qué es esto, precisamente porque es un tema nuevo en nuestro país, y con el paso de los días logran encontrar sus propias respuestas a través de la música, a través de sus canciones, a través de sus improvisaciones y a través de las palabras que salen dentro de las sesiones. Es decir, la fórmula, ahí está, queridos radio oyentes, es oración y música católica. Es la mejor fórmula, esa es la clave. Bueno, queremos escuchar la segunda parte de la entrevista de nuestro corresponsal Iván Bello. Bien, volvemos con la última pregunta al Monseñor. Padre, ¿qué rol ocupa Dios en nuestras vidas para que no se produzcan esas ataduras y poder sanarnos de ellas? Nuestro Señor nos dice: sin mí nada podéis hacer. Dios es absolutamente fundamental. Si uno tiene a Dios como valor fundamental y como elemento primero en la vida, pues necesariamente tiene que portarse bien, tiene que cumplir con el deber, tiene que ser persona responsable, tiene que saber respetar al prójimo, en fin, todo lo que nos dice nuestro Señor. De manera que si tenemos a Dios, tenemos que ciertamente ser buena gente. Si no tenemos a Dios, pues nos movemos con criterios humanos, bien de conveniencia o bien de oportunidad o de lo que sea, y vemos las diferencias. Entonces, una persona de fe sólidamente formada en principios y valores espirituales y morales de Dios es necesariamente una persona correcta, responsable, humanamente se sabe portar, digna. Y si vemos
conoce una persona que prescinde de Dios, pues ahí decimos sin Dios ni ley, porque hacen lo que quieran, no tienen ningún freno, ningún estímulo. Bien, padre, le agradecemos mucho su colaboración y quisiera pedirle un favor especial. Como punto final, nos regalar una bendición tanto a nuestro grupo Laberinto como a Radio María y como a todos nuestros oyentes. Una bendición para todos y que nuestro Señor los acompañe, que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos los oyentes de la Radio de María, por sus directivos y sus empleados, y los acompañe siempre. Amén. Amén, Padre. Muchas gracias. Amén y amén. Era la bendición que nos enviaba Monseñor Daniel Ferreira. Tenemos reporte de sintonía. María Bonilla, Fernando Galarza Riveros en Boulevard Niza, Camilo Ramírez en el barrio Santa Elenita, Diego López en Usaquén. Tenemos una llamada al aire. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Con quién hablamos? Una cosita muy cortica, como el tiempo es tan corto, al respecto a lo que están diciendo, ¿no? Yo únicamente, pues quería participar a que el ser humano, como ¿no? siempre es un integral, así sean los animales racionales como nosotros los humanos, ¿no? Que es un integral entre la parte genética y la parte hereditaria, entonces juegan muchos factores, lo que estaban comentando ahorita, ¿no? Sí. La parte humana pues ya entra es la parte espiritual, o sea, la presencia de Dios en cada uno del ser humano de nosotros, ¿no? Entonces, básicamente, para saber comprender eso, pues toca pedir mucha iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Desafortunadamente, pues a ver, como aparecen tantos, entre comillas, falsos profetas y falsos habladores y falsos... Entonces tergiversan las cosas, ¿no? Entonces quería compartir eso. Muchísimas gracias por su aporte. ¿Me regala su nombre y de dónde nos llama? Germán Torres, sí. Germán Torres. Sí. ¿De qué barrio nos llama, don Germán? De San Antonio. San Antonio, bueno, un abrazo muy fuerte en esta tarde a todo el barrio de San Antonio. Muchas gracias por su participación. Respecto a la entrevista que escuchamos hace unos minutos con Daniel Ferreira, Monseñor Daniel Ferreira, me llama mucho la atención lo siguiente, Sandra. Él dice, hay que ser hombres de bien, hay que ser hombres buenos. ¿Cómo reconocemos quizá que un comportamiento que tiene un individuo dentro de la familia, dentro de la sociedad, es heredado o es aprendido? Es decir, muchas veces tú puedes heredar y tienes que orar muchísimo y rezar muchísimo para romper esas ataduras, pero también hay comportamientos que tú aprendes, quizás por las circunstancias. Un psicólogo, ¿cómo puede valorar ambos escenarios, diferenciar ambos escenarios? Cuando llega un paciente, lógicamente uno indaga la historia del paciente, cómo es su relación con sus padres, con sus hermanos, si sus abuelos existen o no existen, cómo era esa relación entre los abuelos, entre toda la familia en sí, todo el núcleo familiar y la familia extensa. Entonces, a uno va identificando patrones, pautas de comportamiento o características de comportamiento, y estas pautas son repetitivas, entonces uno ya se da cuenta que es quién lo tiene en la familia, quién no, antes eso fue heredado. Ya cuando sabemos que lo cuentan y lo que uno ha analizado y observado y percibido del núcleo familiar y lo que Dios le guía a uno de ese núcleo familiar, de sus abuelos y así sucesivamente, de ese árbol genealógico, uno ya se da cuenta que hay ciertas características y es con el lenguaje cómo se expresa la persona, que vemos que es de hoy en día, porque la persona se manifiesta, yo creo, yo pienso que mira, y que cuenta la historia que el amigo, que fulano, entonces uno ya se da cuenta que son cosas aprendidas por esa misma persona. Y además es que uno sabe, como uno ve en la televisión o en las caricaturas, el angelito y el diablito, la conciencia. Uno sabe cuándo se está portando bien, cuándo se está portando mal. Uno sabe si se va por un camino y si le conviene irse por ese camino o no. Uno sabe realmente si le conviene aceptar el negocio con XY persona y si ese negocio es legal o no es legal. Pedro. Uno trae ya ese chip incorporado, digámoslo así. Sí, totalmente, y lo importante es, y una cosa que te quiero decir, no solamente hay que orar por romper esas ataduras y sanar esas cosas familiares, si uno mismo, porque es que uno mismo las está cometiendo la equivocación hoy en día presente, hay que orar para que uno rectifique los actos, llenarse de la fuerza de Dios, del Espíritu Santo, como lo hizo San José de la Virgen Santísima, que fueron buenos padres para ser hombres de Dios, mujeres de Dios y portarse bien bajo las líneas de Dios. Orar porque la palabra tiene poder y es el mejor instrumento para romper ataduras. Tenemos una llamada. Hola, ¿con quién hablo? Con María Bonilla. Hola María, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Muchas gracias. No pude sintonizar bien la emisora,
y no pude estar bien atenta al programa. No, pero me interesa mucho lo de la sanación interior. Lo importante es que nos has llamado y estás en contacto. Recuerda que estamos en los 12:20 de la AM y estamos en Radio María Colombia en internet. Pero muchas gracias por haber participado y saludarnos en Laberinto. Son maravillosos esos programas de ustedes, son muy lindos. Bueno, gracias, muy amable. Un abrazo muy fuerte. Vamos a escuchar una canción espectacular en Radio María en los 12:20 de la AM. No se vayan, ya regresamos. Tienes una pena en el corazón, si crees que ya nada puedes cambiar, si piensas que la vida no tiene sentido, no desesperes, todo cambiará. Si no existen motivos para sonreír, si crees que este mundo no tiene remedio, si nadie te escucha ni nadie te entiende, no desesperes, todo cambiará. Porque mientras tengas tú la esperanza en tu boca. Bueno, continuamos en Laberinto, nuestro tema sanación intergeneracional. Pregunta obligada, pregunta obligadísima. ¿Qué papel juega Dios en la sanación intergeneracional, Claudia? Dios es el protagonista más importante en la sanación intergeneracional. Yo encontré una frase muy bonita que se las quiero compartir y dice que Dios ofreció salvar toda la ciudad de Sodoma si encontraba en ella 10 hombres justos. Esto está en el Génesis 18:32. Mira lo importante que es Dios. Si hubieran habido en ese momento 10 personas, 10 de todas las que habían, que yo me imagino que no sé cuántos habitantes tenía Sodoma, pero yo me imagino que eran muchos. Increíblemente no habían 10. Sodoma, pues lamentablemente desapareció. Dios es el principal. No encontró uno, exactamente. Entonces Dios es el protagonista más importante. Dios es la persona que nos da la oportunidad de tener una vida limpia de todas esas ataduras. Si nosotros somos entregados a la oración, damos un ejemplo de vida, hacemos las cosas bien, somos personas de bien, obviamente, ¿cómo no? Si Dios es un Dios de amor, no vamos a tener sanación de todas esas cosas, como yo te decía. Eso es cerrarle la brecha a que nuestras generaciones puedan ser mucho más felices que nosotros. Entonces Dios para mí es el protagonista más importante. Decía un sacerdote conferencista espiritual, Gustavo Hamut, creo que es chileno, si no estoy equivocado, chileno o argentino. Decía, en el árbol genealógico en la Biblia hay santos, hay pecadores, pero al final nos encontramos con María y con Jesús, que son los que limpian absolutamente toda nuestra ascendencia o todos los errores o actos que desafortunadamente se han cometido en contra, pues, del Evangelio y de las doctrinas sanas de Jesucristo, ¿no? El papel de Dios, Sandra, en sanación intergeneracional. Es lo más importante porque sin Dios no somos nada. Dios es el Padre creador de todo el universo, fue el que nos creó. Dios es amor, es todo lo bueno, es la bondad, es la pureza, es fortaleza, son todos los dones. Dios nos dio la vida, Dios nos ha dado todo. Si uno no está con Dios, uno no es nadie. Dios es el que guía nuestros caminos. Dios no nos condiciona como el ser humano. Hoy me porto bien, mañana me porto mal. Y no importa, ¿no? Dios siempre está con nosotros. Uno le pide algo a Dios y Dios siempre está ahí con nosotros pendientes para brindarlo lo que uno ha pedido con tanta fe cuando uno se ha liberado, se ha convertido, ha mejorado, ha crecido. Pero Dios lo da en su tiempo, porque es que Dios tiene que dar la bendición en la limpieza, no en la suciedad. Claudia. Una cosa muy importante, un aporte muy importante chiquitico, y es que Dios nos utiliza como instrumentos para sanar.
Hace un tiempo escuché a un padre en un sermón que me hizo recapacitar en muchas cosas, y es que Dios dota a todos sus hijos de unos dones maravillosos y no los descubrimos sino hasta cuando tenemos la necesidad. Ese don de la sanación lo tienen muchísimas personas, lo descubren con el paso de los días, con el paso de su fe, con el paso de sus vivencias, y hay personas que hacen cosas maravillosas con el don de la sanación. Yo creo que todos tenemos ese don, lo que pasa es que no lo desarrollamos. Pero sí existen personas que vienen facultadas para hacerlo. Interesante. El asunto está en descubrir para qué es lo que nos quiere Dios acá en este espacio, en este tiempo. Iván, el papel de Dios en la sanación intergeneracional. Gracias, Pedro. Quiero compartirles una oración que me mandó mi hermana Camila Bello una vez cuando estaba pasando una situación difícil. Cae como anillo al dedo. Dice: Señor Jesús, te pido camines hacia nuestro pasado por cada segundo de mi vida, y que me sanes completamente. Ve hasta la tercera y cuarta generación y rompe toda atadura generacional dañosa. Jesús, tú me conociste antes de nacer. Si el temor o alguna fuerza negativa me fue transmitida cuando estaba en el vientre de mi madre, libérame de esas cosas. Gracias, Señor. Gracias. Sí, definitivamente hay oraciones especiales. Para problemas grandes, oraciones grandes. Decía alguien en el catecismo. Sandra, ¿nos querías complementar algo? Sí, pero lo más importante es que las oraciones nazcan del corazón, de esa relación y charla con Dios, de ese diálogo con Dios. Es lo más importante, que uno sienta a Dios en el corazón, comience a dialogar con Dios y les ponga todo a Dios, todo lo bueno y lo malo, agradecerle, porque hay que agradecer y bendecir por las cosas lindas que nos ha brindado para que lo malo se vaya, pedir esa reflexión, esa conversión para mejorar, que nos haga conscientes de aquello que somos inconscientes para poder corregir. Dios es tan hermoso que nos ha ocultado de tantas cosas, que lo que hablaba Claudia de la sanación, sí, porque es que mira, el simple hecho de que un nene se caiga, se rompe la rodillita, como que uno le decía esa cancioncita así, y resulta que el niño, ay, gracias mamá, o gracias tía, o gracias fulanita de tal, como te llames, muchas gracias, y el niño se sintió contento porque se sintió sanado, pero eso es hacerlo con amor de Dios, porque el que hace toda la obra es nuestro Dios, y sin Dios no se puede hacer nada. Uno tiene que estar limpio para poder hacer la obra de Dios, y también nos donó de ciertas facultades también, como los santos sacramentales, el agua bendita, el aceite bendito, la sal bendita, que nos ayuda en este proceso de liberación, de sanación, de conversión, como los congresos, que va a haber un congreso ahorita el 13 de abril en el Colegio San Fasón de Sanación. Allá va a haber un congreso de sanación total, espiritual, intergeneracional a nivel físico. También, valga la cuña, pero entonces, ¿en dónde es exactamente? San Fasón, 13 en Telamiga. También hay misas de sanación y de liberación. Uno tiene que acudir a todo ello porque eso es de nuestra Santa Iglesia Católica, y creerlo y hacerlo con mucha fe, y creerlo que sí se da, y todo eso se da a su tiempo, porque es que Dios actúa en la limpieza. Va a haber terremotos, digámoslo así, emocionales, que un momento u otro en esa limpieza uno se puede sentir inestable a nivel emocional, pero es mientras verlo como una depuración. Dios te está limpiando para hacer su obra bendita. Bueno, ya casi estamos llegando al final de Laberinto. A manera de una previa conclusión, podemos decir que en este tema de sanación intergeneracional juegan un papel importante muchísimos temas relacionados con el ADN, temas relacionados con los aspectos psicológicos y emocionales del individuo. Hay herencias físicas, hay herencias espirituales, hay herencias del alma. Entra en juego todo nuestro árbol genealógico familiar, que de una u otra manera recae sobre nuestras espaldas, y tenemos la responsabilidad, ahí sí individual, de apelar a una oración, acudiendo a nuestro libre albedrío, a nuestra decisión de hacerlo, unas oraciones encaminadas a romper ese sistema de ataduras que de pronto se erige y nos bloquea en la vida. A manera de conclusión, para ir terminando, ¿qué recomendamos, Claudia, Sandra, Iván y nuestra invitada hoy, Carolina, al respecto? 30 segundos cada uno para ir finalizando el tema. Bueno, yo que soy mamá, aquí todo este bello panel, la única que tengo esa buena facultad soy yo. Entonces yo escuché una oración que estaba haciendo el padre Linero, y él dice que uno debe orar por los hijos, porque los hijos cuando son jóvenes, como por ejemplo los míos, ellos viven un poco alejados de Dios, y ellos todavía como que no reconocen mucho esas ataduras que venimos trayendo. Entonces
Yo les haría la sugerencia de que estemos en constante oración y oremos por nuestros hijos, los que somos padres, y que nuestros padres pues obviamente oren por nosotros. Iván, pues 30 Pedro, segundos. Gracias. Creo que todos tenemos como ciertos problemas que no sabemos qué los causa y de pronto le damos muchas vueltas y nos bloqueamos, nos quedamos ahí. Pues realmente, ¿por qué no hacemos ese ejercicio de la confesión, de lo que habló Sandra, de la misa, de todas esas cuestiones que están ahí? Las herramientas están ahí para nuestra ayuda. Creo que nosotros mismos tenemos la posibilidad, y como dije anteriormente, cortar esa cadena e iniciar una nueva descendencia con nuevas virtudes y nuevos consejos. Sandra, 30 segundos, sanación intergeneracional, tu recomendación. Aferrarse al amor a Dios, fortalecerse en Dios, estar en contacto con Dios, agradecer, bendecir. La bendición es importante, de dejar de decir malas palabras, malos pensamientos, malos sentimientos, las envidias, todos los pecados capitales, abandonarlos, actuar por el camino correcto, porque uno sabe qué es bien y qué es lo malo. Y Dios es todo lo bueno, y eso se siente en la paz y en la tranquilidad del corazón. Y Carolina, nuestra invitada. Bueno, lo más importante considero yo que es perdonar. Perdonar a nuestras generaciones pasadas, perdonarnos a nosotros mismos también por las cosas que estamos haciendo y que somos conscientes que estamos haciendo mal. Y como decía Iván, definitivamente hay que cambiar la historia, transformar todo lo pasado malo y convertirlo en algo bueno. A través de eso, las generaciones futuras van a gozar de mejores posibilidades y definitivamente amor, perdón y transformar. Cambiar la historia negativa La historia. y hacer una historia bastante positiva en Cristo. Es tratar de no repetir esos patrones de conductas inadecuados. Esas situaciones que nos hacen daño. Bueno, así hemos llegado nuevamente al final de nuestro programa Laberinto, y pues decirles a todos ustedes oyentes, gracias por haber compartido con nosotros esta hora. Los esperamos en una próxima cita. Su sintonía y su participación, sus opiniones han sido de mucha importancia. Los esperamos en nuestro próximo programa con un tema importantísimo. Vamos a estar hablando acerca de la familia. Bendiciones, y recuerden, un rosario meditado y un Padre Nuestro de corazón cambiarán su vida. Los dolores de la dura enfermedad, tú que estabas cubierto por las llagas, hoy te pido que de mí tengas piedad. Devolviste la vida al moribundo y los ciegos te pudieron contemplar. Mira el llanto que cubre mis mejillas y me azota tanta debilidad.